El mensaje de hoy es en el libro de Sofonías. Como siempre, empezando con el nombre, Sofonías. Aparece en el verso 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías. Lo interesante en este versículo es que nos da su genealogía hasta 4 generaciones atrás. Dice Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y Sofonías vivió en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Qué es Sofonías? ¿Qué significa Sofonías? Hermanos, el significado de Sofonías es Jehová esconde. Jehová esconde. Ahora, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué ese significado? Parece que tiene que ver mucho con lo que sucedió después de su nacimiento. Dios tuvo que esconder a Sofonías de la maldad de los reyes que gobernaban en Israel. Había mucha maldad en Israel, demasiada maldad. Y una de las maldades, y lo vamos a leer, busquen en sus Biblias por favor en Segunda de Reyes, capítulo 21, está reinando Manasés. Manasés sucedió a Ezequías. Ahora dice que Sofonías era hijo de Ezequías. Aparentemente era hijo de este rey, del rey Ezequías, por las fechas. Cuando Manasés entró al reinado, muere Ezequías, Manasés entra a reinar. Manasés tenía 12 años y empieza a reinar. Capítulo 21, verso 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Verso 6, y pasó a su hijo, ya crecido por supuesto, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a ira a Jehová. Entonces, era un rey muy malo, muy perverso. Una de sus perversidades fue sacrificar a sus propios hijos. Pero no quedó allí en sacrificios de niños este hombre, sino hizo más. Verso 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, de gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Entonces, Manasés no solo se contentó con sacrificar a sus hijos, sino que Manasés sacrificó a los niños que habían en Jerusalén. Mató a los niños. Sofonías nació en Jerusalén. Hay algunos datos que muestran que él nació en Jerusalén. Entonces tuvo que ser escondido para no ser muerto por mano de Manasés. De ahí viene el nombre de Sofonías. Jehová esconde. Jehová esconde. Y ese es un nombre muy resaltante porque muestra que nuestro Dios siempre va a estar protegiendo. Y el nombre de Sofonías es antes de que Manasés empiece a matar a los niños. Dios sabía lo que iba a pasar y empezó a proteger a su siervo. Lo protegió y le puso por nombre Jehová esconde. Eso es lo que significa Sofonías. Y el libro de Sofonías nos habla bastante de la ira de Dios. Es interesante ver en este libro cómo Dios está manifestando su ira. Dios está muy molesto. En el libro de Sofonías aparece varias veces la referencia al día de Jehová. El día de Jehová, como lo hemos dicho en otros mensajes, se refiere al día en que Jehová confronta a la persona con su pecado, ya no teniendo la oportunidad del arrepentimiento. Mientras no viene el día de Jehová, la persona puede arrepentirse y eso es lo que Dios busca en las personas, que las personas se arrepientan. Pero llegará un momento en el cual Dios dice, ya no tienes más oportunidad. Te di suficiente tiempo, no supiste aprovecharlo, ahora voy a intervenir en tu vida. Ese es el día de Jehová. Pero el día en que Dios muestra su furor contra el pecado. Por ejemplo, primero Sofonías les anuncia a todo este pueblo. Y debemos recordar esto, que Sofonías es el último profeta a Israel, junto con Jeremías, preexílico. Después de estos predicadores, ya Dios se molestó y mandó al exilio a todo el pueblo. Mandó al castigo a todos. Entonces es el último en cuanto a los preexílicos. Les dice en el verso 7, capítulo 1 de Sofonías, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano.
Y la gente de aquel entonces se gozaba, dice, el día de Jehová está cercano, es decir, Dios nos va a bendecir más todavía. No, entonces el profeta se preocupa en corregir el pensamiento de la gente y decirles, no te equivoques. El día de Jehová no quiere decir el día en que Dios te va a bendecir, es al revés, es el día en que Dios muestra su ira. Y para aclarar ese pensamiento, en el verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces el día de Jehová es un día donde Dios va a confrontar el pecado de las personas. Ya nadie va a poder esconder su pecado, ahí serán manifiestas todos los pecados. Entonces Sofonías se encarga de dar ese mensaje. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿por qué Dios está tan molesto? ¿Por qué Dios envía a Sofonías a dar un mensaje con tanta ira? La razón es que los pecados de las personas habían llegado a colmar la paciencia de Dios. Y Sofonías se encarga en denunciar los pecados de la gente. Repasemos algunos de los pecados que ellos cometieron. Recordemos Josías. Josías es un personaje especial. Sofonías lo menciona en los días de Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años. Y Josías hizo sí un buen reinado. Pero Josías no hizo las transformaciones que se conocen de él y su reinado a temprana edad. Él tenía 8 años y consagró su corazón a Dios. La Biblia dice que él decidió ser como su padre David y no como su padre Amón, porque Amón era su padre e hizo perversidades. No, él quiso ser como su padre David, que agradó a Dios. Entonces, durante su niñez, él empezó a consagrar su corazón, pero los actos principales fueron luego, cuando ya él era mayor. Entonces, el primer tiempo del reinado de Josías fue tranquilo. Él no hizo transformaciones. La gente seguía viviendo en sus pecados, seguía haciendo cosas terribles. Y entre esos pecados estaba el engañar a Jehová. El engañar a Jehová. Recuerden que Jehová consideraba a la nación de Israel como su esposa. Para Jehová, Israel era su amada, su esposa. Y muchos interpretan el Cantar de Cantares justamente de esa forma, el amor de Dios por su pueblo. Y para muchos eso es el Cantar de los Cantares. Entonces, Dios amaba a su pueblo, la tomó como esposa, pero luego se sintió engañado. Y hablar del engaño es terrible. Personas que han sufrido el engaño sufren demasiado. Saber que tu pareja, quien un día en el altar te prometió fidelidad, luego está quebrantando esa fidelidad. Hay un rompimiento de corazón, los sentimientos se encuentran. Es una situación difícil de comprender, de entender. ¿Cómo una persona que ha estado a mi lado por tantos años ahora me abandona? ¿Cómo una persona que ha estado conmigo se va lejos de mí y me traiciona estando con otra persona? Y esa es la queja de Sofonías. Eso es lo que el pueblo ha hecho con Dios. Tenemos que entender los sentimientos de Dios. Dios está airado, Dios está molesto, porque el pueblo lo ha engañado. Miren el verso 4, capítulo 1, verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Aquí estoy yo, el Dios verdadero, el Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa, el Dios que los ha sustentado en el desierto, el Dios que los ha protegido, el Dios que les ha dado victoria en las batallas, y ahora me traicionan con ídolos. Se van tras de ídolos, sacrifican a sus propios hijos a esos ídolos, invierten tiempo, energía, economía en ídolos. Se siente traicionado Dios. Verso 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, se apartaron completamente. Pero ¿cómo entender qué es la infidelidad? Porque eso es lo que está sintiendo Dios. Dios está sintiendo que su pueblo ha sido infiel con él.
Tengo aquí una carta escrita por una persona. Una persona escribió una carta muy larga a su esposa que le traicionó. Y quiero leerles extractos de esa carta de una persona. Dice: yo puse junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y te extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Está hablando de su matrimonio. Se casó con ella, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre todas a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de lo que hice por ti, lo que puse en ti. Está escribiendo este esposo a su esposa. Luego dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y fornicaste. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Esta mujer traicionó a este esposo. Él le dio todo y le traicionó. Pero no solo le traicionó en cuanto a fidelidad, sino hizo otras cosas. Y él describe esas otras cosas. Dice: tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Se metió a cultos raros, abandonando a su esposo, matando a sus hijos en sacrificio para estos cultos. Y él sigue escribiendo, dice: fornicaste también con ellos, y fornicaste con tanta persona que pasó. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones. Cuán inconstante es tu corazón, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una manera desvergonzada. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Piensen cuánta maldad había en esta mujer. Qué dolor sentía este hombre al tener una mujer así. Cuán terrible será. ¿Cómo estaría el corazón de este hombre? Y eso es lo que tenemos que entender. Esta carta describe el sentimiento que tiene Dios.